Muchas veces cuando decimos qué significa bendecir o maldecir, decimos que, como dice la propia palabra, es decir bien o decir mal. Tú puedes decir bien de alguien o lo bueno para alguien, o puedes decir mal o lo malo para alguien. Aquí ocurre algo, y es que hay personas que desean el mal para otros, pero no tienen poder para provocarlo. Otros sí. Pero Dios, cuando dice algo, se cumple. Dios, cuando dice algo, va a suceder en el tiempo que Él determine. Entonces, cuando Dios dice bien, el bien que diga de alguien, sea particular o colectivo, va a ocurrir. El mal que diga que va a ocurrir, a alguien o a un colectivo también va a ocurrir. Y esto es importante también, hermanos, para que sepamos que bendecir y maldecir no solamente es una cuestión de palabras, que también, que sí, sino la capacidad de llevar a cabo esas palabras. Por eso cuando nosotros procuramos bendecir, debemos procurar no solamente decir el bien, sino procurar lo bueno al prójimo. Cuando una persona es para ti una bendición, es porque posiblemente te ha aportado algo más que palabras. Cuando una persona se te convierte en una maldición, posiblemente te ha aportado algo más que palabras. Así que bendición y maldición es una cuestión de decir, pero también una cuestión de hechos en una dirección u otra. Y Dios, voy a seguir el orden que la misma palabra da, comienza hablando de bendiciones y luego vienen las maldiciones. Las bendiciones son simples, y no porque no sean maravillosas, sino porque lo bueno suele ser sencillo y simple. Pero las maldiciones, cuando las cosas se complican, son muy enrevesadas. Y Dios le va a dar advertencias a Israel, pero hay que recordar que cuando habla con Israel diciéndole esto, Israel ha accedido a estar en este pacto voluntariamente con Dios. Israel está en pacto con Dios de una manera voluntaria. Anteriormente Dios se lo preguntó y ellos dijeron, sí, nosotros queremos, obedeceremos y haremos todo lo que tú digas. Entonces pues Dios, conforme a ese pacto voluntario que ellos habían hecho con él, pues da las condiciones. Entonces dice el versículo 1, como ha leído antes Samuel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos, no alguno, venga, este sí, estos no, porque no me agradan. Dios quiere una actitud de agradarle y de obedecerle en todo. Una de las cosas que Dios dice, termina diciendo el versículo, dice que Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A mí me gustaría que recordásemos esto. Si obedecen, Dios le exalta y lo pone por encima de otras naciones de la tierra. Y luego dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, no algunas, sino todas. Y voy a ir resumiendo para no alargar. En el versículo 7 se habla de derrotar a los enemigos. Es decir, una de las bendiciones que Dios va a dar es que si se te levantan enemigos, tú vas a prevalecer contra ellos. Interesante porque en este caso la promesa no es no tener enemigos. Dios sabe que con el plan que tiene, el propósito que tiene, donde se van a desenvolver, en este mundo habrá enemigos. Es difícil no encontrarse en algún momento, a lo largo de la vida de alguien, oposición de algún tipo. A lo mejor tú nunca has tenido a alguien, un enemigo acérrimo particular, pero podemos tener enemigos sin saberlo, que a lo mejor están manejando hilos a niveles gubernamentales o a niveles de poder y no están precisamente a favor de nosotros. Es decir, en el contexto donde vivimos hay enemigos. Dice el versículo 8 que habrá bendición sobre los graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, Dios les daría bendición económica. Bendición económica en las necesidades que ellos tienen. Luego,
en el versículo 11, como veremos, dirá que Él le haría sobreabundar. Pero fijaos que las bendiciones que Dios da en ningún caso está hacerlos multimillonarios, particularmente. Como nación sí será rica porque luego dice que prestará a otras naciones y Él no pedirá prestado. Pero individualmente Dios no está prometiendo ser multimillonario a cada persona que le obedezca. Pero sí que Dios se ocupa de las necesidades materiales, que no le va a faltar y que tendrá más de lo estrictamente necesario. Si nos ponemos a pensar, hermanos, esta es la situación de la mayoría de nosotros hoy día. Que sí, que a lo mejor no te puedes comprar el coche de más lujo de última gama. ¿Y qué? Eso para algunas personas no es una bendición, se convierte en una maldición. Pero el que más y el que menos, en nuestras casas tenemos comida como mínimo para varios días. La mayoría. No tienes una o dos ropas nada más. Tienes ropa que te va a durar un tiempo. Y recordemos que en muchas civilizaciones antiguas y muchos pueblos, su economía era prácticamente del día o poco más. Pero todos nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Así que Dios promete no ser multimillonario, pero sí tener algo más de lo estrictamente necesario. Y Dios bendice en las cosas que tú emprendes, en las que tú pongas tu mano, las que tú vayas a hacer. Esto es muy interesante porque a veces somos un poco fantasiosos porque pensamos que Dios tiene planificado cada detalle de nuestra vida y nos va a obligar a pasar por esos detalles. Cuando Dios dice, hazme caso, sigue mi consejo, sigue mi instrucción, y tienes unos márgenes dentro de esos consejos donde tú tienes libertad para tomar tus decisiones. Pero nosotros a veces, como aparentando espiritualidad, nos gusta hablar como si Dios decidiera si te vas a poner un zapato blanco o negro. Como si Dios decidiera los detalles más ínfimos. Pero muchas veces hay márgenes más amplios en los que siempre que busquemos la voluntad de Dios y mantenernos dentro del margen de su consejo, de su instrucción, de sus mandamientos, Dios va a prosperar varios caminos dentro de esos márgenes. No sé si me explico. Yo esto lo digo muchas veces cuando me vienen solteros, sean jóvenes o no sean jóvenes, tienen tendencia a decir, si esperan casarse un día, yo sé que el Señor ha preparado una persona para mí y voy a esperar a que me la ponga. Eso es fantasioso, hermano. En la Escritura eso es muy escaso y no es que no haya ocurrido nunca, pero un caso es Oseas. Y si tú le dices a la persona, ¿te gustaría ser un Oseas? No, hombre, no, así no. Entonces, ¿realmente quieres que Dios elija tan estrictamente para ti? Ahora Dios da unos consejos, unos márgenes, y siguiendo sus mandamientos, sus consejos y sus márgenes, decide tú. Decide tú. Porque si siguiendo su consejo y su instrucción tomamos decisiones, en las cosas que pongamos en nuestra mano nos irá bien. Y eso es una maravilla, hermanos. Porque lo que Dios quiere no es tenernos amarrados, sino darnos un espacio de libertad y de protección. Su consejo, sus mandamientos nos protegen en medio de un amplio margen de libertad. Y esto te hace vivir tranquilo. Esto no es echarte un legalismo en lo alto. Esto no es ir amarrado porque a poco que te muevas un palmo Dios te pega un palo. No es así. Las Escrituras no van en esa línea. Así que en todo lo que pusieres tu mano, Dios te bendeciría. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. En este caso, concretamente a Israel le iba a dar bendición en la tierra que le iba a entregar y que iba a ser su hogar, su tierra y una vinculación tan fuerte con ese lugar. No me voy a meter en detalles. Y luego quiero que nos acordemos de un detalle que viene en el versículo 9. El versículo 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Hermano, estoy pidiendo que recordemos algunas cosas, porque luego vamos a ver si esto está en el Nuevo Testamento o es una cosa del Antiguo nada más. Dios está prometiendo al pueblo que le obedece, Dios le va a confirmar como pueblo santo suyo. Y luego, en el versículo 11, habla de sobreabundar en bienes, lo hemos comentado antes, no voy a redundar en lo mismo.
Y luego dice, en el fruto de tu vientre. Esto es bendición para tus hijos. Es decir, no es una bendición solamente particular para ti, sino es una bendición familiar para tus hijos también. El fruto de tu bestia, esto era un patrimonio muy importante en el contexto donde se está dando. Tener animales que sean fuertes, de eso dependía que pudieras labrar la tierra. Tener animales también te permitía comer directamente de ellos. Te permitía leche, te permitía vestiduras, te permitía muchas cosas. Te permitía tiendas. Es decir, tener animales y que fuesen productivos y se multiplicaran era tener un recurso fundamental. Y en el fruto de la tierra. Es decir, también cuando tú plantes, cuando tú siembres, la tierra dará su fruto. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Es decir, en el sitio que Dios se comprometió que le iba a dar. En su hogar. En un hogar para una nación. ¿De acuerdo? El versículo 12 habla de que Dios daría la lluvia en su tiempo, que bendeciría las cosas que hicieran con sus manos, ya hemos hablado de esto. Y luego dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es decir, tú estarás en condiciones de poder ayudar a otras naciones y no tendrás que pedirle ayuda a ellos. Serás cabeza y no cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Es decir, no tendrás el yugo de ninguna nación. ¿Y en caso de qué? Versículo 14 y terminamos con las bendiciones. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, para ir, me salto al final, tras dioses ajenos y servirles. Si no te apartas de Dios, si no sirves a otros ídolos, si no sirves a otros dioses, entonces yo te bendeciré. Eso es lo que el Señor les dice, con las cosas que por encima hemos tocado. Y ahora, hermano, el Señor dice, pero ¿qué es lo que pasa si no echas cuenta a lo que yo diga? Fraseo. Versículo 15. Si no oyeres la voz de tu Dios, y ahora voy a subrayar algo que dice aquí, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Este detalle me encanta, porque Dios no solamente ve que le obedezcamos, sino realmente si nuestro corazón lo estamos intentando. Y me gusta este detalle, para procurar. Porque hay personas que ni siquiera lo procuran y encima quieren que Dios les bendiga. Porque para eso dijeron un día, acepto a Cristo. Y por decir un día, acepto a Cristo, pues Dios me tiene que bendecir en todo. Y eso es un evangelio, ya no digo ni de oferta. Porque el evangelio no es así. Aceptar a Jesús significa arrepentirte de tus pecados y aceptar su señorío. Si no acepto su señorío, pues a lo mejor no te alcanzan todas las bendiciones que tú esperas. Así que procurar cumplir todos sus mandamientos. Y entonces, si no lo hacían, vendrían estas maldiciones. Las voy a resumir, hermanos, porque hoy no quiero alargarme. Dice el versículo 20 al final, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Esto es interesante, hermano. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, eso es maldad de obras. Es decir, Dios no es caprichoso. Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso en Hebreos se habla de los que tienen los sentidos ejercitados en lo bueno y lo malo. Eso no es que decidas tú. Eso es cuando tú tienes tu alma ejercitada en discernir lo que dice la palabra de Dios. Y eso te hace madurar. Una persona que no conoce la palabra de Dios o que tiene poco tiempo en el Señor, pues todavía su sentido de lo bueno y lo malo está desajustado. A veces por exceso y a veces por defecto. Entonces, aquí habla de que las maldiciones vienen, dice, a causa de la maldad de tus obras. Desobedecer a Dios es por maldad. Cuando desobedecemos a Dios estamos realizando obras malas. Es decir, Dios no manda maldiciones porque tú haces cosas buenas, sino porque hacemos cosas malas. Entonces, habla de enfermedades, habla de tisis, de fiebre y otras enfermedades. Es decir, enfermedades, es decir, problemas de salud. Voy a parafrasear y voy a ser más general. Problemas de sequía, es decir, la lluvia ya no viene a su tiempo. Y algo que dice calamidad repentina, es decir, cuando vienen desastres que no te esperas. Habla del añublo, estos son plagas de las cosechas. Ya no eres tú el que prevalece sobre los enemigos, en el versículo 25, sino que tú serías derrotado delante de los enemigos, le dijo a Israel.
Vejado por todos los reinos de la tierra, esto tiene que ver con perder la honorabilidad delante de los demás reinos. El versículo 28 dice, te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Aquí quiero hacer una pequeña parada. Porque las maldiciones, cuando te alcanzan las maldiciones, no solamente son cosas de prosperidad económica, de enemigos y cosas externas, sino también son problemas mentales, problemas psicológicos, trastornos emocionales, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, de mucho tipo, es decir, lo que diríamos patologías psicológicas. Aquí cuando dice ceguera, no está hablando de una ceguera visual, de hecho, esa palabra ceguera es una forma de darle sentido a la frase, pero no viene en hebreo, es perder el discernimiento. Tienes tu interior tan turbado, por eso dice turbación de espíritu, estás tan alterado internamente que pierdes el discernimiento, que pierdes la sensatez, que pierdes el sentido común de las cosas. ¿Os suena que estas cosas pasen hoy, hermano? ¿Os suena que estas cosas pasen hoy? Dios dice que cuando se desobedece sus mandamientos vienen estas cosas. El mundo dice que por un cambio climático y la culpa la tienes tú porque respiras y coges el coche. ¿A quién obedecemos? ¿A quién obedecemos? Y si no llueve, la culpa es tuya. Y si llueve mucho, la culpa es tuya. Y si hace frío, la culpa es tuya. Siempre la culpa es tuya, nos dicen. Por eso te tienen que subir los impuestos. Pero el discurso de Dios no va por ahí. El discurso de Dios dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Porque si no vienen estas cosas. Porque el ser humano tiene de alterar la naturaleza, de contaminarla, pero por sus malas obras. No porque tú y yo respiramos y cogemos el coche, y hay personas que tienen los aviones y lo cogen a nivel particular, pero ellos no hay problema porque están velando por tu seguridad. Hermano, es mejor que nos volvamos a la verdad de Dios que no a las tonterías del mundo, a las manipulaciones de este mundo. Porque la causa de la realidad de las cosas está revelada en las Escrituras, y a ellas vamos. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Esto tiene que ver con esa falta de discernimiento, falta de tomar decisiones, de tomar dirección, de tener visión real de las cosas. El ser humano es extraordinariamente manipulable. Cuando no nos sujetamos a nos manipulan con una facilidad extraordinaria. Y no serás prosperado en tus caminos, sino oprimido y robado todos los días. Es decir, la expoliación, opresión, esta es la realidad de la mayoría de la gente en el mundo. Hartos de impuestos, oprimidos, en un estado prácticamente de esclavitud, como estaba Israel en Egipto. Una esclavitud donde sí, le daban de comer, pero lo tenían hartos de impuestos, le controlaban la natalidad, le controlaban muchas cosas. Problemas familiares, trabajar y no disfrutar tú de tu trabajo, sea en viñas, sea edificando casas, infidelidades. Y el versículo 32 dice algo que yo quiero subrayar, hermano. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. Hermano, esto es una cosa que hoy día está sucediendo a creyentes. Que los hijos de los creyentes están siendo cautivados por este mundo. Y esto es un pesar y esto es un dolor para los hijos de Dios. Esto es un dolor cuando tú estás viendo y dice, y desfallecerán por ellos todo el día, tus ojos. Estar con ese pesar permanente porque ves que tus hijos, los caminos que cogen en este mundo, las cosas que hacen, y tratas de hacerlo entrar en razón y no puedes, y tratamos de decir, bueno, ellos toman sus decisiones y nos metemos con muchas cosas. Y yo no digo que nuestros hijos, que las personas cuando van creciendo tomen decisiones, pero a veces también hay que revisarse y decir, ¿no seré yo que estoy desobedeciendo y estoy recogiendo lo que he sembrado? Porque los mandamientos de Dios, algunas de las cosas que Dios manda es precisamente para los hijos, empezando por enseñar la palabra en casa.
Pero yo no puedo no enseñar la palabra en casa, dejarlo todo en manos de la iglesia porque vamos una vez a las... Y luego extrañarnos porque si yo he educado a mis hijos en los caminos del Señor, ¿por qué? Esto trae mucho dolor, hermanos, a los padres. Dice, y no habrá fuerza en tu mano. Yo tengo que, si hay otro, que yo creo que hay otro de los micrófonos que tiene menos corte. Yo creo que este no habrá fuerza en tu mano está vinculado al pesar por los hijos. Cuando tus hijos en caminos que no deben, cuando tus hijos están en línea con este mundo y están perdiendo el norte, eso te quita la fuerza hasta en las cosas que tú haces. Eso te quita hasta falta de motivación en las cosas que tú haces. Eso es un pesar grande, hermano. El fruto de la tierra pues no se recogerá, lo comerán otros y no tú. Dice, servirás de refrán y de burla. Voy rápido. Y vuelve a insistir el 41, hermano, que esto es una cosa fuerte. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti. Esto es fuerte. Y no serán para ti porque irán en cautiverio. Yo lo he dicho en un contexto como el de hoy, pero estas cosas van a venir sobre el pueblo de Israel. Los hijos de Israel van a ser cautivados. Ahí tenéis el libro de Daniel. Los hijos de Judá fueron llevados a Babilonia. El extranjero que está en medio de ti se levantará sobre ti muy alto. Ahora ya no estás tú por encima, son los extranjeros los que se ponen por encima. Él te prestará a ti y tú no les prestarás. Él será por cabeza y tú por cola. Es decir, todo lo contrario de las bendiciones que ha dicho antes. Y el por qué está en el versículo 25, a la mitad. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. No atender la voz del Señor tiene consecuencias, hermano. A mí puedes no echarme cuenta y no va a pasar nada. Pero no echar cuenta al Señor sí tiene consecuencias. ¿Y qué ocurre cuando el Señor da bendiciones y maldiciones? En el versículo 46 dice que serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Esto es interesante, hermano, porque el que más y el que menos, a lo largo de su vida, nosotros hemos experimentado la bendición de Dios, pero también hemos experimentado disciplina de Dios. Es muy raro que alguien haya experimentado la disciplina de Dios también. Y tanto una cosa como la otra son señal y maravilla de Dios, que podemos contar a nuestra descendencia. A veces, a los que vienen detrás también tenemos que hablarles de nuestros fracasos. La Biblia habla de lo bueno y de lo malo de los siervos de Dios. No solo habla de lo bonito, también incluso cuando metieron la pata. Nosotros muchas veces debemos darnos cuenta y hacer confirmar a nuestros hijos en la fe de que tiene consecuencias seguir o no al Señor. Y tenemos victorias que podemos contar gracias al Señor, pero también tenemos malas decisiones que nos llevaron a coger lo que sembramos. Y eso también es un testimonio para ellos. Y luego, versículo 64, te esparcirá por todos los pueblos y allí servirás a dioses ajenos. Vamos a quedarnos con este detalle, te esparcirá por todos los pueblos. Versículo 66, temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Esto son ansiedades, esto es incertidumbres, esto es no tener las cosas seguras. Hermano, muchas de estas cosas ocurrieron al pueblo de Israel, por no decir todas. Y algunas que no he leído, pero que están en el pasaje. Ahora, fijaos hasta qué punto llegó la situación que algunas de las cosas que aparecen en este pasaje sucedieron. Israel llegó a comerse a sus hijos cuando estuvieron sitiados por ejércitos extranjeros. Y pasaron por sequías, pasaron por problemas, pasaron por enfermedades, pasaron por lo que Dios avisó. Y una de las cosas que iba a ocurrir más adelante es que serían esparcidos entre todas las naciones. Esto es importante que nos demos cuenta porque Dios dijo que lo harían y así lo hizo. Y es importante que prestemos atención porque si no hay mucho de lo que va a venir más adelante en la Biblia que no entendería. Mucho de lo que hay en la Biblia que no vamos a saber por qué. Incluso en este capítulo. Cuando lleguemos al capítulo 30 veremos. Ahora, hermano, ¿cómo leemos la Biblia? El capítulo 29, voy a decir algo que viene después. Al final del capítulo 29 dice:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Yo he oído personas leer esto y decir, gloria a Dios, esto es una bendición para nosotros. Pero luego leer las maldiciones que hemos leído para Israel y decir, eso es para Israel, no para nosotros. Y entonces aquí la pregunta que había que hacer es la que Jesús le hizo a más de uno, cuando le hacían consulta. Jesús le decía, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Pero nosotros somos fantasiosos. Lo bonito es para mí, lo malo para Israel. Y hermano, cuando llevas un tiempo en el Evangelio y si encima has atendido, has discipulado, has hecho consejería, te vas a dar cuenta que muchas de esas maldiciones también vienen sobre hijos de Dios. ¿O es que un hijo de Dios no enferma? Porque algunos te dicen, es que Jesús llevó todos nuestros pecados y Él llevó sobre sí todas las maldiciones y nuestras enfermedades. Sí, y entonces te quita de medio las maldiciones, pero ¿no te pones malo nunca? ¿No enfermas? Entonces, cogemos lo que nos interesa. ¿Qué es lo que pasa cuando cogemos lo que nos gusta y lo que nos interesa de la Biblia? Pues que elaboramos doctrinas y elaboramos un evangelio a nuestra imagen y semejanza, cuando precisamente el Evangelio es imagen y semejanza de Cristo y su palabra. Y hay que prestar atención a estas cosas. De hecho, ¿pueden suceder estas cosas bajo el nuevo pacto? Yo sé que cosas de las que hemos leído sucedieron a Israel. Yo sé que cosas que hemos leído eran en el contexto de Israel, porque claro, cuando está hablando de la tierra que Dios tu Dios te da, en la que tu Dios te da, pues nosotros hoy por hoy no estamos en la tierra. Estaremos en el reino, pero hoy por hoy no. Ahora, ¿pueden suceder estas cosas y estas maldiciones bajo el nuevo pacto? ¿Hay iglesias, como se dice ahora, novotestamentarias? Y voy a terminar pasando muy por alto por algunos detalles de las iglesias de Apocalipsis, a las cuales el Señor Jesús les habla, y son iglesias novotestamentarias. La de Éfeso, en Apocalipsis 2:4, el Señor dice que tiene contra ellos algo. Dice, has dejado tu primer amor. Y estoy cansado, hermano, de escuchar que el primer amor es ese fervor que uno tiene cuando se convierte. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento nuestro. Cogemos esas palabritas y ¿qué podrá significar? No es eso. Porque el versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, el primer amor tiene que ver con primeras obras, no con un primer sentimentalismo, ni con una emoción inicial. O sea, hay unas primeras obras a las que la iglesia de Éfeso tenía que volver, y ese era el primer amor. Porque el arrepentimiento es eso, no es vuelve a tener el fervor que tenías al principio, eso no lo está diciendo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Si no, quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar. Es decir, donde ellos están siendo luz, serían quitados de allí. Y que yo sepa, si no ha cambiado la cosa, pero al menos hasta algunos años, en la ciudad de Éfeso, hoy por hoy no hay iglesia. Que yo sepa. Y hasta hace unos años, seguro. Por lo tanto, fueron quitados de aquel lugar. ¿Se parece esto a las maldiciones? Cuando yo decía que los echaría de su sitio por no arrepentirse. La iglesia de Pérgamo, en el versículo 14, estoy en Apocalipsis 2 todavía, enseñaba a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene gente que enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y a inmoralidades. Y a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, que dice que yo aborrezco. Hay dos posibilidades con la doctrina de los nicolaitas, una de dos. O eran personas de un evangelio muy libertino, es una de las cosas que consideran los historiadores, o dos, se conquistaban al pueblo, es decir, castas dentro de las congregaciones. Y Jesús dice que aborrece eso. Consecuencia de las personas que practican esto en una iglesia novotestamentaria. Versículo 16. Jesús dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién quiere tener a Jesús de frente? El versículo 20, seguimos. Versículo 20. Tiatira.
habla de una mujer, no es una mujer física, una persona, dice que tolera que se enseñe y seduzca a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, exactamente igual que lo que hemos visto antes. Y dice Jesús en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, es decir, no le da la gana. O sea, le estoy dando tiempo y siguen las mismas. ¿Qué va a hacer el Señor? La arroja en cama y en gran tribulación, es decir, problemas, y quedará enferma. ¿Esto no son consecuencias y maldiciones por desobedecer, hermano? Y dice el versículo 23, eso sí no se arrepiente. Y a sus hijos, es decir, a los hijos de los que cometen estas cosas, heriré de muerte. ¿Os suena? ¿Os suena a las maldiciones que hemos leído antes? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Frente a otras congregaciones se verá lo que ha pasado. Es decir, quedarás vejado. Eso lo hemos leído antes. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta es la parte de la gracia de Dios de la que menos se habla. Pero también es gracia de Dios. Para ir terminando, ya en el capítulo 3, versículo 9. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, ahora estoy entrando en bendiciones para que no nos quedemos tan mal. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es confirmarte delante de los demás. Cosa que estaban las bendiciones que hemos leído antes. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando el Señor mande el juicio a los moradores de la tierra, el Señor a los suyos los guardará. Eso es una bendición extraordinaria. Y ya para terminar, hermano, la iglesia de la Odisea, que es la última, y yo creo que representa muy bien el tiempo en que vivimos, el versículo 18, una vez que el Señor ha hecho el diagnóstico, Él dice lo que tiene que hacer, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No hemos hablado de ceguera y de falta de discernimiento? ¿Nos damos cuenta, hermanos, que algunas de las maldiciones podemos verlas en el Nuevo Testamento y le pueden ocurrir a creyentes? ¿Nos damos cuenta que el Nuevo Testamento también tiene bendiciones para creyentes? El Señor Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué pueden venir sobre nosotros bendiciones y maldiciones? Porque el Señor nos ama. Cuando viene la bendición y la maldición es porque el Señor nos ama. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Conoceremos solamente la bondad y no la severidad de Dios? ¿Un buen padre solamente da lo que su hijo quiere? ¿Educar bien a un hijo es darle solamente lo que pide y lo que quiere? ¿O educar bien a un hijo es decirle a veces sí, a veces no, y a veces viene en castigo? ¿Qué pasa con una criatura, con un hijo al que nunca se le han puesto límites? ¿Qué pasa con un hijo al que nunca se le ha castigado, al que nunca se le ha dado un cachete, aunque esté feo decir eso hoy? Que muchas veces un cachetillo ahorra muchas historias y muchísimo tiempo, pero bueno, y no es un trauma. O estamos traumatizados todos, muchos de los que estamos aquí. Hermano, Dios no es un mal padre. Jesús no es un mal Señor. Jesús no nos ama mal. Por eso Jesús también nos da bendiciones, pero también nos da disciplina. Y la disciplina es para que podamos tener bien la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cómo se evita estas cosas? Con arrepentimiento. El arrepentimiento es el antídoto. Y tener un corazón que quiere procurar agradar a Dios en todas las cosas. Porque la instrucción, los mandamientos de Dios no son gravosos. No es para tenernos viviendo, sufriendo y tenernos viviendo, sino precisamente todo lo contrario, para vivir en paz. Ese es el amor de Dios. Un amor completo y un amor eficaz.